en un buen recorrido. Volvemos a la nota, la segunda nota, y este encuentro con el diputado nacional Héctor Toti Flores. Bueno, Toti, estás en Buenos Aires con tu familia, ya con tus hijos, porque no estabas solo en Buenos Aires, ¿no? No, yo hoy tengo 4 hijos, todos nacidos en La Matanza. Cuando me trasladé para La Matanza ya empezaba a constituir una familia y tengo 4 nietos también. Pero en esa época, antes de ser diputado, ¿cómo llegaste a formar la cooperativa, La Juanita? ¿Cuál es la idea, el concepto que vos traías? Bueno, en el año 97, cuando nosotros decidimos rechazar los planes asistenciales, lo hacíamos con la convicción que lo más importante para la dignidad humana era el trabajo. ¿Por qué decís lo hacíamos? ¿Con quién estabas? Y porque soy parte de un movimiento, era un trabajo colectivo. Fueron muchos los compañeros que tomamos esta decisión. Desocupados buscando trabajo. Correcto. Sí. Ahora sí. Y entonces esta cuestión de la dignidad, y porque creo que el trabajo no era solamente tomado como una herramienta para poder vivir, para ganarte un sueldo, sino el trabajo como valor, digamos, ¿no? Y cuando se dice el trabajo dignifica. El trabajo dignifica al hombre. Estos dos valores, el valor de la dignidad y el valor del trabajo, es algo que se tiene adentro, todo lo tenemos. Nadie puede decir yo no tengo la capacidad de trabajo. Podemos no tener la capacidad. Un ejemplo, hay ejemplos maravillosos que ahora me encuentro con personas que no tienen todas las capacidades como nosotros y sin embargo tienen una capacidad de trabajo, de pensar, de elaborar ideas, que también es trabajo. Digo yo, maravilloso, que todos tenemos. La dignidad también todos tenemos. Hay que ver en qué momento uno la juega y a veces está dormida y a veces no está probada, pero creo que en esta búsqueda de defender el valor del trabajo lo tuvimos que hacer desde la dignidad. Y cuando apareció la posibilidad del rechazo a los planes asistenciales, fue nuestro momento que nos identificó, que nos dio una identidad. Y la dignidad no es que uno lo tiene a flor de piel todos los días y a cada rato. No es algo que va y que viene. Nosotros en el 2001, a veces me preguntan en las charlas, ¿pero ustedes alguna vez pensaron en que tenían que tomar los planes asistenciales cuando estaban con su gente, con su familia, con hambre? Y yo siempre le contesto, 3 veces por día pensábamos, pero siempre había alguno que decía, no, tenemos que seguir. Y lo más interesante es que había otros que no estaban pasando la misma situación que te alentaban, porque la dignidad humana también se construye en relación a otros, mirando al otro, es decir, vos tenés posibilidades, ¿por qué vos no? No hay ningún Dios que te diga que vos estás condenado a la pobreza, es cuestión tuya poder mejorar tu condición, ¿no? Y yo creo que eso fue lo que nos motivó a generar emprendimiento. Nosotros no sabíamos nada, éramos trabajadores que entrábamos a las 6 de la mañana a la fábrica, a las 3 de la tarde nos íbamos, y eran otros los que se arreglaban si se rompía una máquina, si había dinero o no había dinero para pagar. Esa era nuestra rutina. Y ahí tuvimos que aprender todo y armamos una cooperativa que yo siempre los aclaro porque en general creen que nuestra cooperativa es de trabajo, que es lógico, un movimiento desocupado tenga una cooperativa de trabajo. Y no, nuestra cooperativa es una cooperativa de provisión de servicios educativos, asistenciales y comunitarios. Contanos qué es La Juanita exactamente. Porque La Juanita fue una experimentación que queríamos hacer para decirnos, primero nosotros y después al resto, de que se podía pensar en proyectos de futuro, ¿no? Entonces dijimos, vamos a hacer una cooperativa que pueda generar, en el objeto social de nuestra cooperativa, está en la posibilidad de construir una escuela, ahí mismo, una escuela ligado al trabajo, una escuela donde nuestros niños puedan ver lo que significa el trabajo, porque lo teníamos como valor. Una escuela donde se asuma el riesgo educativo, de decir, bueno, esto es así, y no es como ahora que todo está bien, o también una escuela donde la diferencia sea de que uno puede cambiar la realidad, porque en nuestros barrios muchos docentes y aún desde el Ministerio de Educación se considera que muchos de nuestros niños son ineducables porque viven en un contexto de pobreza y quien
tiene hambre no puede ser educado. Nosotros queremos romper ese paradigma. Decimos, no, todos podemos ser educados. Es más, hasta pensamos que durante el Holocausto muchas familias que estaban en las prisiones estarían pensando que sus hijos podían seguir manteniendo esos valores por si se salvaban. Y nosotros creíamos que nuestros hijos podían tener la misma actitud. Entonces empezamos por la escuela, ligado al trabajo, y creamos esta cooperativa que después se nos transformó en un símbolo, digamos, ¿no? En principio era nada más que una actitud de rebeldía. La Juanita es una cooperativa que tiene emprendimientos productivos, llamamos nosotros, y emprendimientos sociales, ligados. No por son ahí uno distintos. de los conocidos fue cuando hiciste los guardapolvos con Churba. Eso fue también maravilloso porque conocimos, también rompía otros paradigmas y para nosotros un montón de prejuicios, ¿no? Claro. Quienes nos desocuparon eran todas personas malas, ¿no? Que perversamente nos dejaron sin trabajo en la calle. Entonces, desde ahí, desde la bronca, vos generabas respuesta. Algún momento dijimos, bueno, pero tenemos que integrarnos a la sociedad, porque si no vamos a ser marginales por decisión propia, correcto, digamos, ¿no? Y nosotros, y acá modificamos un concepto que nos decía, ustedes tienen que incluirse. Y nosotros decíamos, no, pero si nos incluimos es al mundo que nos expulsó. Tenemos que integrarnos desde lugares distintos. Y entonces empezamos a transitar los prejuicios desde un lugar distinto. Cuando Poder Ciudadano, una ONG que no trabaja con emprendedores sociales, sino que construye ciudadanía, nos propone hacer algo con nosotros y se da cuenta que era muy difícil porque no tenía que ver con nosotros, pero pensando nos dicen, bueno, tenemos una amplia agenda, nosotros le vamos a presentar contactos, 500 contactos que le podemos presentar y ustedes hagan lo que quieran. Empezamos a transitar caminos realmente impensados. Ir a los despachos de los empresarios, a reuniones de la Confederación de Género. Y sí, nos atendían. Muchas veces no nos escuchaban porque creían que nosotros íbamos a pedir. Y empezamos a también tener nuestro discurso. No era desde la carencia, sino desde la que teníamos. Nosotros nos presentábamos entre empresarios y decíamos, generalmente el diálogo era casi calcado. ¿Y ustedes qué necesitan? Y nosotros decimos, no, nosotros tenemos tal cosas. ¿Y ustedes qué necesitan? Porque el empresario nos necesitaba. Nosotros partíamos que necesitaba la capacidad de trabajo que teníamos. Y con Churba fue excepcional. Imagínense, yo todavía sigo viviendo en un barrio pobre de La Matanza, que es pobre, del tercer cordón, y la primera reunión lo tuvimos en el taller de Martín Churba, que vive en La Recoleta, en el barrio más emblemático de Capital, como los dos polos, La Ferrera y Recoleta. Y desde el primer momento en que nos conocimos, la verdad que sentimos que estábamos hablando de lo mismo. Después él me explicó por qué y yo lo tomé, ¿no? Porque entendía lo que nosotros le planteábamos, es decir, la necesidad que teníamos. Y ya no aparecía como un empresario que estaba queriendo sacarnos algo, sino como un ser humano que estaba queriendo compartir algo. Y además sumarle un valor agregado como diseñador que él era, así ¿no? es. Y ustedes desde el taller. Él nos dice que fue lo que nosotros lo tomamos después como qué es lo que había pasado. Dice, primero que nosotros no nos dimos ninguno de los dos lo que nos sobraba, no sino lo mejor que teníamos. Y la frase que a mí me impactó es cuando él me dice, mira, sé que ustedes han sobrevivido de la creatividad, defendiendo su dignidad. Y dice, y yo vivo de la creatividad y hago excelentes negocios. Dice, si ustedes me dan la confianza y su creatividad, yo les enseño cómo se hace negocio y cómo se puede vivir. Y fue maravilloso. Es el primer día, no es que vino y te dijo, yo los voy a ayudar. No, no. Ese diálogo fue lo que me impactó. ¿Y por qué nosotros después, con los años, en una charla ya teniéndonos confianza, un día le preguntamos a los compañeros que estábamos ahí, ¿por qué, Martín, por qué te pareció que nosotros podíamos tener este camino juntos? Y si ustedes eran, porque han quedado tan marginados como yo. Y yo decía, pero este hombre, un empresario exitoso, marginado, ¿qué? Y me dice, el mundo de la moda es un mundo homosexual.
Yo soy judío, es un mundo de élite. Soy judío y homosexual. Evidentemente, era un marginal, digamos, ¿no? Qué interesante. Bueno, esto obviamente resume cuando hicieron los guardapolvos juntos, que se hablaba de los piqueteros haciendo guardapolvos con Martín Churba. Así es. Mirá lo que era, sí, ¿no? Sí, Eran sí, ustedes. Sí, éramos nosotros. Bueno, hacemos una pausa. ¿Te parece, Toti? Ya volvemos.